Recibimos, señoras y señores, al ingeniero Mauro Mortarini de Ojos del Salado. Agricultura más ganadería, igual menos maleza. ¿Es una pregunta o es una afirmación? No sé. Mauro, el ingeniero agrónomo, nos va a decir, lo recibimos con un aplauso. Mauro, te dejo el micrófono. Bienvenido. Muchas gracias. A ver si anda. ¿Sí? Bueno, buen día a todos. Me ubico por acá para poder ver. La idea es tratar de comentarles un poquito lo que está pasando con el problema de malezas un poco en la región, haciendo foco acá en la región, y cómo podemos mejorar esa situación desde distintos puntos de vista cuando trabajamos en una producción un poco más integrada entre agricultura y ganadería o cultivos de cobertura, verdeos, y no solamente en un proceso de agricultura permanente basado en estrategias básicamente químicas. A ver. Ese es un poco el aumento de resistencias que hemos tenido en Argentina, de malezas resistencias. Fíjense que a partir del año 2010 la cantidad de biotipos de malezas resistentes a herbicidas se ha ido incrementando notablemente. Básicamente en estos últimos 23 años, 36 biotipos nuevos, a un promedio de 1.6 casi biotipos nuevos por año. A ver, hablemos de manera más sencilla. Las malezas pueden ser naturalmente tolerantes a un herbicida. Por ejemplo, en principio, rama negra, una maleza muy conocida por todos, tal vez la más conocida, la más nombrada, adquiere tamaño y es muy difícil poder controlarla con glifosato. Eso es una tolerancia, es una característica natural de las malezas. El proceso de resistencia es un proceso más de selección generada básicamente por el proceso de control de malezas y siempre con lo mismo. Sí, básicamente es la consecuencia de una presión de selección. Pasa en la medicina con los antibióticos. Hoy hay muchos antibióticos que quedaron fuera de juego porque las bacterias han tomado o han adquirido resistencia a esos antibióticos. En el agro es lo mismo. Entonces, si nosotros usamos solamente un mismo mecanismo de acción a través del tiempo, empezamos a seleccionar malezas y biotipos resistentes a esos herbicidas. La consecuencia final es que esos herbicidas dejan de ser efectivos y la verdad es que hoy no tenemos en el mercado previsto de acá para los próximos años ningún mecanismo de acción nuevo, en principio, de manera que un nuevo herbicida, un nuevo mecanismo de acción, de alguna manera revierta esta situación. Hay otros trabajos más complejos en los que se está trabajando, pero si miramos lo que pasa en Australia o lo que pasa en Estados Unidos, la problemática, sobre todo en Estados Unidos, es mucho más grave que nosotros, con lo cual deberíamos estar aprendiendo de la experiencia de ellos como para ver de qué manera podemos hacer que este proceso sea un poquito más lento. No lo vamos a parar, pero que sea más lento. Y de ahí la posibilidad que estamos viendo hoy en la ganadería y la integración con la agricultura. ¿Cuáles son los problemas puntualmente en nuestra zona? Eso que vimos recién, ese gráfico de un montón de malezas que cada vez aparecen con resistencia, digamos, a nuevos herbicidas, es a nivel nacional. En nuestra zona, en toda esta zona, las malezas por las que más se consulta son estas que están acá. Yuyo colorado, que apareció la resistencia al glifosato hace 5 años y nos cambió los números por completo en el cultivo de soja, por ejemplo. Está generando grandes cambios en el cultivo de maíz, un cultivo que veníamos con el mismo paquete tecnológico, atracina y acetoclor y demás desde el año 60, pero en los últimos 2 años viene cambiando drásticamente el paquete de herbicidas que estamos empezando a utilizar por una cuestión de necesidad. Rama negra, eleucine. Eleucine es una maleza que está incrementándose muchísimo en nuestra zona. Es una maleza tolerante, en principio, la que hay acá, pero hay biotipos resistentes en otras partes de Argentina. Cloris es muy de nuestra zona. Ryegrass, que por suerte es una de las zonas donde menos tenemos, Ryegrass resistente a distintos herbicidas. Sorgo de Alepo, que está avanzando y ya estamos teniendo algunos biotipos resistentes al glifosato, que era una maleza que controlábamos muy fácil, hoy ya no.
y lecherón, que es una maleza que estaba muy focalizada en el sudeste o sur de provincia o centro de provincia de Buenos Aires, hoy está tomando mucho más, presencia en otras zonas. No es una maleza resistente, es una maleza tolerante a algunos activos y no hay muchos residuales, por decirle prácticamente ninguno, que sea muy efectivo para el control y necesitamos que sean residuales porque tienen nacimientos seguidos. Básicamente hoy tenemos una o dos moléculas que pueden andar muy bien y no mucho más. Por eso la importancia de saber qué está y qué estrategia química impulsar. Básicamente hoy nuestra agricultura en Argentina está muy basada en el control y no en el manejo de la maleza. Venimos todavía con un chip puesto de lo que era el control con glifosato. La maleza podía nacer, podía competir con el cultivo, era cuestión de subir dosis y controlábamos. Hoy, si seguimos con esa estrategia, frente a malezas tolerantes y resistentes, perdemos la jugada. No solo incrementa muchísimo los costos, sino también estamos incrementando bastante cuestiones de impacto ambiental, que ahora lo vamos a ver. Entonces, claramente se incrementaron los costos. Ustedes piensen que acá en soja, hace 5 años atrás gastábamos $46 en todo el ciclo, barbecho completo hasta el cierre del surco. Hoy no podemos bajar de $75, $80. Y en algunos casos estamos por encima de 100. Entonces, los costos han incrementado muchísimo. Los problemas de carryover, eso es la permanencia de un herbicida en el suelo de un año a otro, dañándome el cultivo que sigue en la rotación. ¿Sí? Yo hoy aplico un cultivo, esto fue muy común el año pasado, donde no tuvimos lluvias, los herbicidas no llegaron a degradarse y cuando fuimos a sembrar verdeos o cultivos de invierno, nos encontramos con el herbicida que todavía estaba en el suelo y hemos perdido cultivos. Por eso es importante empezar a ver ahora y conocer con más detalle los herbicidas que estamos usando y cómo se degradan y hasta dónde podemos usarlos. Y finalmente hay una demanda cada vez más grande y ahora en los últimos 2 años se le está prestando mucho más atención, es el impacto ambiental que podemos tener por apilar demasiados herbicidas muy distintos a lo que era inicialmente el glifosato. ¿Se puede medir eso? Se puede medir, lo estamos midiendo. Hay mejoras todavía sobre eso, pero por lo menos podemos tener un indicador y nosotros mismos podemos tomar una decisión sobre cómo bajar ese impacto ambiental en el manejo de malezas. Y un poco el objetivo de la charla hoy va a estar destinado a eso, porque incluso van a ver que los cultivos de cobertura, verdeos y demás, en la integración con la agricultura, generan una reducción de impacto ambiental muy grande, sin tener en cuenta los beneficios que tenemos sobre estructuras de suelo y demás, que en nuestra zona, por el tipo de suelos que tenemos y demás, es fundamental poder agregar carbono al suelo, raíces y demás. Esto básicamente es, de manera muy sintética, la curva roja es la degradación de un herbicida en función del tiempo en un año seco. Y yo entro en la zona verde, que es una zona confiable para sembrar un cultivo sensible al año siguiente, en mucho más tiempo que si es un año húmedo. ¿Se entiende? Los años que llueve mucho, los herbicidas se pueden degradar más rápidamente, los años secos permanecen más en el suelo, por eso hay que entender muy bien cómo manejar esos residuales y hasta dónde. El año pasado estábamos con aplicaciones de herbicidas ALS como el diclosulam, que es efectivo para el control de rama negra, en aplicaciones en enero. Bueno, eso fue comprado el problema en los cultivos o en los verdeos sembrados temprano. Esa es una práctica que deberíamos entender que de alguna manera no la podemos hacer. Si la estrategia es netamente química, como es básicamente gran parte de la agricultura en Argentina, tenemos que entender que para que este proceso de resistencias y esta inhabilitación de los herbicidas en su funcionamiento siga avanzando de una manera muy rápida, hay que rotar mecanismos de acción. Yo no puedo usar un metsulfurón allá adelante, un clorimurón acá y, no sé, un imacetapir acá. Son los 3 nombres distintos, pero actúan de la misma manera. No estoy rotando mecanismos de acción, estoy seleccionando básicamente las malezas, las resistencias a ese lugar. Entonces, lo correcto hoy sería tratar de conocer qué tenemos en el lote, qué malezas hay y cuándo se establecen en cada caso. Rama negra, que es la chiquita que ven allá, empieza a establecerse en un tiempito más.
Muchas veces en los cultivos de maíces que tardamos empieza a aparecer abajo y después se nos complica muchísimo poder controlarla. Y el otro pico lo tenemos en agosto, yuyo colorado a partir de septiembre, clóris en octubre. Si sabemos esto, podemos estar ajustando los herbicidas preemergentes de acuerdo al nacimiento de esas malezas. No solo van a funcionar muy bien los herbicidas, siempre y cuando el clima ayude, porque lamentablemente esto es así, dependemos mucho más de la incorporación de esos herbicidas por lluvias y demás, sino que a su vez bajamos también estas chances de que los herbicidas permanezcan demasiado tiempo y nos molesten el año siguiente. Un ejemplo es el hecho de un producto como, por ejemplo, un Ligate, que es un excelente producto para control de gramíneas, que tiene una residualidad muy larga. Pero, por ejemplo, si uno mira el mercado, en general se usa en noviembre. El 80% del mercado lo usa en noviembre. Y si vos te pones a mirar cuándo nacen las gramíneas, en realidad es septiembre, octubre. Lo estamos usando un mes y pico más tarde. Lo tendríamos que haber usado antes. Pero tenemos la idea que los herbicidas, en la medida que los acerco más al cultivo, más residualidad tengo allá adelante, y no es así. Incluso hay muchas evaluaciones que hoy estamos haciendo y estamos mostrando que las aplicaciones muy tempranas de algunos herbicidas ayudan todavía a controlar malezas gramíneas como las C4 que probablemente tengan en ese momento del año el metabolismo un poquito más lento. Ahora, yo le cambié la fecha de aplicación del herbicida y no logré la misma performance. Entonces, no solo logramos que un herbicida funcione bien, como en el caso del Ligate, pongo el caso del Ligate porque es muy emblemático nada más, y es un producto que a lo mejor vale $18, pero tengo una residualidad de 70 días aplicándolo en septiembre. Si lo aplico en el otoño tengo mucho más días, tengo hasta más de 100. Dividan ese costo por la cantidad de días de residualidad y vale $2,50 pesos. Es una forma distinta de tomar la decisión. Ahora, aquellos que lo usaron el año pasado, ese herbicida, en el mes de septiembre, lograron acumular en un año seco casi 500 milímetros arriba. Ahora, el 80% del mercado que lo usó acá tarde, en el mejor de los casos acumuló 300 milímetros. Muchas más chances de tener problemas en los cultivos sucesivos. Y por supuesto, si tenían un problema de gramíneas, la pregunta sería, ¿cómo resolvieron el problema de gramíneas que se estableció antes? ¿Sí? Seguramente gastaron mucho más plata de lo que podrían haber gastado con un posicionamiento adecuado en función de los flujos de malezas y de la forma en que actúa el herbicida. Porque ese herbicida, como la mayoría de los que tenemos hoy, son muy buenos como preemergentes de la maleza, pero no son buenos controlando como controlábamos antes un glifosato con una maleza en post-emergencia. ¿Sí? Entonces, tenemos que focalizarnos mucho más en el manejo de la maleza, integrar mucho más las variables y no solamente esperar a que la maleza nazca y salir a controlarla porque vamos por el camino adecuado y de hecho el gráfico nos está mostrando que nos estamos complicando cada vez más para manejar malezas. ¿Cómo podemos medir el impacto? Hay un índice hoy, es el que más se está usando, que es el índice de impacto ambiental EIQ para herbicidas. No importa lo técnico, puede haber o hay algunas cuestiones que podemos llegar a reprocharle a este índice, pero es una forma al menos de decir dónde estoy parado, ¿sí? Yo sé que estoy generando un impacto ambiental, bueno, ¿de cuánto es ese impacto? ¿Y qué prácticas puedo llegar a hacer yo para bajar mi impacto? Bien, hay un trabajo de la gente de INTA Pergamino, de la mano de Horacio Axiariesi, el INTA de Pergamino, él está en la parte de malezas, donde hizo un relevamiento de los herbicidas más usados en Pergamino. Créanme que es lo más usado en todos lados. O sea, lo que se hace de norte a sur prácticamente con diferencias en cada zona, porque si hay más gramíneas hay más uso de ciertos productos que en otras zonas, pero en general es el mismo grupo de herbicidas que se usa en todos lados. Lo que se ve claramente es que solamente hay un solo herbicida que en sí tiene un impacto ambiental medio, que es la atracina. El resto son todos productos que tienen impacto bajo, ¿sí? En general, como herbicidas en sí. Ahora, en el campo, esos productos yo tengo que ver qué productos uso, qué dosis y a qué concentración. Entonces ahí el cálculo es otro. Lo que sí se ve es que los programas de manejo de malezas, donde yo voy a controlar la maleza ya nacida con doble golpes, dosis altas de hormonales y demás, son los programas de manejo de malezas que tienen mayor impacto ambiental. Ahora, cuando
empezamos a planificar la rotación de activos a lo largo del año, como mostré recién, los impactos ambientales caen, se reducen los costos, claramente, y que eso básicamente al productor es lo que más seguramente le va a interesar. Nada, acá simplemente para mostrar es que según las zonas podemos llegar a impactos ambientales a un índice de 220 o podemos estar según las, si es que hay malezas difíciles, o podemos estar en 120. Pero cuando cambiamos un poco el manejo podemos llegar a 40, 45 o incluso a menos de eso. Es cuestión de planificar distinto. No solamente vamos a gastar menos, sino que estamos impactando muchísimo menos sobre el ambiente. Y acá es donde entra en juego un poco, en el contexto de la jornada de hoy, la intensificación de la rotación. Y acá, fíjense, cultivo de soja sobre triticale o cultivo de maíz sobre vicia, o soja sobre barbecho químico o maíz sobre barbecho químico. Podemos tener índices de impacto ambiental de una soja sobre barbecho químico de 90, pero si yo lo hago sobre un cultivo de cobertura como puede ser un triticale, el impacto ambiental me baja a 20. Bajé 70 puntos el impacto ambiental, con variaciones entre años, pero el proceso de intensificación, de rotación y el agregado de cultivos de cobertura y demás baja drásticamente el impacto, básicamente porque estamos usando menos herbicidas por la supresión en el avance de malezas por los cultivos de cobertura. Acá hay otro ejemplo, cultivos sin coberturas, miren las barras primeros de la izquierda, 8.000 gramos de ingrediente activo por hectárea en cuanto a herbicidas, con cultivo de cobertura 7.000, con cultivo de cobertura con un rolo, ¿sí? Yo no seco el cultivo de cobertura con químicos, sino con un rolo, bajé a 2.800 gramos de ingrediente activo. Al año siguiente, en otro escenario distinto, eso fue la misma tendencia, pero en un nivel mucho más bajo, porque básicamente la presión de malezas en ese contexto fue distinto. Y acá es cómo puedo yo bajar el índice de impacto, digamos, el impacto ambiental en un cultivo de soja. Sin cultivo de cobertura estoy en 63, pero con un cultivo de cobertura donde yo genero un roleado estoy en 13. Ahora, ¿eso es mucho, es poco? Y en Europa dicen lo ideal sería 5, llegar a un 5. Pero ya, digamos, con 13 estamos en índices realmente de impacto ambiental muy bajos, muy bajos. Y claramente vamos a alargar la vida media de todos los herbicidas que hoy tenemos comerciales en el mercado. Pues créanme, no hay a la vista nuevas soluciones que puedan estar revirtiendo esta tendencia, al menos por ahora, y que lo sepamos. Entonces, básicamente, la intensificación cuenta y aporta muchísimo. En el caso de un maíz para silo, estamos trabajando, por ejemplo, ya con siembras con avión, de manera de poder llegar a tener la menor cantidad de tiempo ese suelo descubierto para que las malezas no se establezcan y por competencia poder ganarles. Incluso ya después podemos incrementar notablemente la producción de forraje para nuestros planteos mixtos. Básicamente podemos suprimir, disculpen que esto está en inglés, pero aquel eje es la cantidad, si quieren, o biomasa de malezas en función de las toneladas de mi cultivo de cobertura. Yo tengo que tener cultivos de cobertura realmente bien implantados y con buena biomasa por hectárea como para minimizar la presión de malezas. Y ustedes, como productores ganaderos, también necesitan tener altos niveles de pasto y en algunos casos podemos estar combinando los dos objetivos. Y ese es el camino que tenemos que estar recorriendo y el valor que tienen los sistemas hoy, agricultura y ganadería juntos. Estos son simplemente algunas fotos de cómo estamos manejando los cultivos de cobertura. Tenemos que entender que hay un libro, digamos, de Andrade donde él plantea claramente que el desafío de la agricultura va a ser incrementar los rendimientos, pero sobre la base de más conocimiento y tecnologías de proceso. Fíjense que normalmente hasta hoy la agricultura es entendida, el aumento de rendimiento es entendido en función de un nivel de insumo. Yo agrego y aumento el rendimiento hasta un punto. La verdad que hoy tenemos que pegar el salto de curva. No necesariamente podemos seguir agregando insumos porque ya no estamos teniendo las respuestas que esperábamos. Y si queremos
incrementar los rendimientos manteniendo la eficiencia de uso de esos recursos que estamos usando va a ser muy difícil. Es una agricultura muy intensiva donde se requiere básicamente buenas prácticas agrícolas. Donde más estamos trabajando es en mantener el nivel de insumos, pero mejorar las eficiencias de uso, y eso es parte de reducir la huella ecológica. Y el otro punto en el que el tema malezas y en el conjunto agricultura-ganadería podemos trabajar es en reducir el nivel de insumos que estamos aplicando sin perder rendimiento. Y básicamente ahí es donde hemos podido trabajar mucho en la rotación de activos, en entender mejor la biología de las malezas y en agregar y en intensificar la rotación de los cultivos. Y ahí es donde básicamente estamos reduciendo el impacto ambiental. Tenemos que entender que hoy el manejo de malezas, básicamente por estrategias químicas y esperando a que la maleza se establezca para ir a controlarla, está agotado ese modelo y tenemos que buscar el camino por este lado. Es un poco lo que les quería comentar, así que nada, las conclusiones son las que les dije y creo que ya estoy en el tiempo, así que bueno, gracias por la atención.